para cada uno de nosotros. Vamos a dar comienzo a este servicio de adoración, pero ¿qué les parece? Sabes, hace un rato que llegamos, estábamos saludándonos todos ahí, así es que va la segunda vuelta. Si encuentras a alguien a tu lado, frente a ti, por favor, dale la mano, dale un abrazo y dile, qué bueno verte, hermano. De verdad, hermanos, es un privilegio poder estrechar manos, poder abrazar a los hermanos que están frente a nosotros. Y, ¿sabes? Ese es uno de los propósitos de este día. Este día es el primer día de la semana. Es el día que el Señor instituye para que su iglesia se reúna en su santo nombre. Y con ese amor, con ese afecto fraternal, vamos a dar comienzo a este servicio de adoración. Así es que le damos también la bienvenida a las personas que nos siguen por redes sociales. Sean bienvenidos y espero en el Señor que este servicio sea de gran bendición para cada uno de ustedes. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 84, versículos 9 al 12, dice de la siguiente manera: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos para dar comienzo con este servicio. Señor, te damos gracias porque nos has permitido a cada una de las personas que estamos reunidos, Señor, en esta congregación, poder tener ese privilegio, Padre, de estrechar manos, de abrazar gente, de abrazar hermanos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros. Te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos en este servicio sea de tu agrado, que todo lo que escuchemos, Padre, lo pongamos en práctica. Y que al salir de aquí, Padre, seamos una mejor versión de nosotros mismos, siendo más parecidos a Jesús y menos que a nosotros. Por favor, Padre, apresura los pasos de quienes vienen en camino. Y también, Padre, bendice a tu cuerpo reunido esta mañana en todos los lugares del mundo. Gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos en amor y en bendición, Padre, bajo tu cobijo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Hola, iglesia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Alegres? Sí. ¿Agradecidos con Dios? Bien. Iglesia, es el momento para alabar a Dios como iglesia, todos juntos. Como decían por ahí, este es el día. Quienes pueden ponerse de pie, por favor, quienes no, pueden permanecer en sus asientos para alabar a Dios en espíritu y en verdad. Porque dice Dios que Él busca, el Padre busca tales adoradores, en espíritu y en verdad. Vamos a alabar a Dios con gozo, con ánimo, con gratitud. Cantemos. Este es el día
este es el día que el Señor nos dio, el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Este es el día de obedecer, de obedecer. Solo en Jesús hallarás perdón, hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Este es el día de encontrar la paz, de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. Iglesia, la siguiente alabanza dice: hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Amén. Iglesia, ¿tienes gozo en tu Señor? Vamos a cantar todos juntos a una voz. Venga parecido. Cantemos. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Iglesia, para el siguiente acto de adoración vamos a permanecer de pie para seguir alabando a Dios. Por favor. Gracias. Continuando con el servicio de adoración, hermanos, pues bueno, llegó el momento de la cena. Como bien lo dijo Dani, permanecemos de pie porque vamos a seguir alabando a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en el cielo. Cantamos, por favor, va a estar el canto aquí en la pantalla y dice así: 1, 2, 3. Nos reunimos con Jesús y proclamamos lo que hizo en la cruz. Su sangre derramó, por ti su vida dio. Ven a comer, ven a beber.
Está aquí, el Salvador, el pan del pan y la copa con amor. Él nos invita la Santa Cena. Ven a comer, ven a beber con el Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Hermanos, les quiero compartir rapidísimo una anécdota que de ayer. Gracias a Dios tuvimos mucho trabajo, nos tocó ir a Ciudad de México, más o menos como a 2 horas y media de aquí. Por ahí, los que conocen un poquito, tomas la autopista, la Chamapa Lechería y te vas hasta que llegues a Cuautitlán Izcalli, por donde antes vivía la familia de Octavio. Y un poquito más, otros 30 minutos. La caseta está carísima, son casi 500 pesos de puras casetas de ida y de regreso. Y sabes, fue un día increíble, lleno de bendiciones. Y todo el día pensando en comernos unas hamburguesas. Están ahí por Coajimalpa, al lado de un ceviche, a lo mejor conocen. Todo el día malpasados, todo el día sin comer, pero con la mente, con una hamburguesa en la mente de ese lugar. Todo el día esperando a que pudiéramos llegar a las hamburguesas, como a las 5 o 6 de la tarde llegamos, nos comimos una hamburguesa y delicioso. Ya nos regresamos a Metepec todos los compañeros y socios y la pasamos muy bien. ¿Sabes? Todo el día pensando en esa hamburguesa deliciosa, con tocino, con papitas, un momento increíble, la hamburguesa gigante, deliciosa, y por fin sentimos esa sensación de saciedad. ¿No? Los seres humanos necesitamos comer, beber líquidos para seguir adelante y para poder sobrevivir. ¿Sabes? Aún a pesar de pensar en esa hamburguesa todo el día y después de comerla y quedar satisfecho, ¿sabes? En un par de horas después de eso, la sensación de hambre regresa a mi cuerpo y al cuerpo de ti, a tu cuerpo y a mi cuerpo. O sea, puedes comer la comida más deliciosa, más abundante, más rica, tu preferida, la que más se te antoje, pero en un par de horas, 3 horas, 4 horas después, esa sensación de hambre, de vacío, esa sensación de tener un hueco en el estómago, ¿sabes? Irremediablemente va a regresar. No importa el costo de esa comida, no importa la cantidad de esa comida, no importa quién la haya preparado, cualquier alimento de este mundo, hermano, tiene una fecha de caducidad, unas 3 o 4 horas cuando mucho, y esto. ¿Sabes? Esta mañana el sol está increíble, el clima está increíble, y estamos reunidos, la iglesia está llena, y seguramente vamos a pasar un momento increíble, lleno de enseñanza, vamos a tener un convivio, la vamos a pasar muy bien, ¿sabes? Pero me pongo a pensar, ¿cómo cualquier cosa en este mundo tiene una fecha de caducidad? Y estos, no sé cómo llamarle, objetos, estas pequeñas cositas, tienen ese gran poder de no tener un sello de caducidad o una fecha de caducidad. ¿Sabes? Este pan puede alimentarte, puede alimentar tu espíritu, puede alimentar tu vida, puede alimentarte de tal manera que nunca vuelvas a tener ese hueco en el estómago, esa hambre física. Este pequeñito pedazo de pan tiene ese poder porque representa el cuerpo, o simboliza, perdón, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y sabes, este pedacito de pan puede quitar el hambre y ese hueco de tu vida espiritual. Y no solo por unas horas, por todo el tiempo que pasemos por esta tierra. Y sabes, este pequeño traguito de jugo de uva o jugo de gallina que representa justo esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, también tiene el poder de lavarte, de limpiarte y de quitar esa sed espiritual por el tiempo que estemos en esta tierra. O sea, una hamburguesa deliciosa de 300, 400 pesos de doble carne, en 2 horas se esfuma. Pero esto es por toda la eternidad.
puede quitar ese hueco de nuestro estómago, puede saciarnos espiritualmente para toda la eternidad. Y este poquito de jugo de la vid también puede quitarnos la sed espiritual. No por unas horas, por los 70, 80, 90 años que estemos en esta tierra, va a ser así. Increíble, ¿verdad? Por eso en mente, acompáñame por favor a la palabra. Vamos al capítulo 2 de Efesios, versículo 13, por favor. Capítulo 2 de Efesios, versículo 13. Va a aparecer en pantalla, acompáñame si no en tu celular. Y si no te es posible, yo te lo leo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos afortunados, hermanos. Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, esta mañana nos invita a sentarnos con Él a la mesa para saciar nuestra hambre física, espiritual, perdón, y también nuestra sed espiritual. Por eso no te acompaño a orar, por favor. Padre bendito, gracias porque usted es bueno, porque usted es amoroso, porque su gracia y su misericordia, Padre, nos inundan, nos alcanzan y son más grandes que cualquier cosa que podamos entender. Gracias, Padre, porque usted ha diseñado el universo, es creador de todo lo que podemos ver, es poderoso, es enorme, es justo, es sabio, sobre todo es amoroso, y además de todo eso que es usted, Padre, nos invita a la mesa a pasar un momento con usted. Muchas gracias, Padre, por permitirnos ser parte de su pueblo, por ser parte de su iglesia. Gracias por este lugar que usted ha provisto para nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos que están sentados en esas sillas. Gracias por la vida de nuestros líderes, Padre, que pues, nos ayudan a seguir avanzando también. Bendiga, por favor, Padre, este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que fue maltratado, que fue golpeado por nosotros. Pero, Padre, que este pedacito de pan nos puede quitar esa hambre física, Padre, esa hambre espiritual que tenemos. Porque usted es bueno con nosotros. Gracias porque nuestro Señor Jesús entregó su vida, lo obedeció en todo a usted, Padre, y también nos amó a nosotros de la manera que entregó su cuerpo, Padre. Bendiga este pan y en el nombre de nuestro Señor Jesús le damos muchas gracias, Padre. Amén. Vamos a orar por el jugo de la vida. Padre bendito, gracias nuevamente porque nos permite estar en su mesa esta mañana. Gracias, Padre, por este jugo de la vida que simboliza esa sangre preciosa que fue derramada por nuestro Señor Jesús. Y que esa sangre, Padre, es lo que le da sentido de orientación a nuestra vida. Sabemos lo que debemos hacer, Padre, sabemos por dónde debemos caminar. Te pedimos que nos acompañe en este viaje, que nos tome de su mano, Padre bendito, que nos vigile con su mirada, que sea su amor que nos guíe y que nos permita avanzar y seguir adelante. Bendiga este jugo de la vida, Padre, y muchas gracias por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús.
esa sangre preciosa que fue derramada es la que nos limpia. Perdona también, Padre, nuestras faltas y nuestros pecados. Bendiga este jugo de David y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, por favor, porque seguimos alabando, seguimos adorando a nuestro Padre Celestial. Nos ponemos de pie, por favor. Iglesia, vamos a continuar con nuestras alabanzas a Dios. Como bien decía David, nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó. Amén. No está vivo. Vamos a alabar a Dios todos juntos, hermano. Cantemos. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. La siguiente alabanza dice: yo sé que existe un Redentor. Sí, iglesia, existe un Redentor. Cantemos. Yo sé que existe un Redentor que se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos vida eterna. Yo sé mis culpas Él cargó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. Es menester servirle fiel, pues Él
pensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Vamos haciendo, por favor. Bueno, hola. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien, qué gusto estar aquí, otra vez con ustedes. Los pequeños ya pasaron a clase, ¿verdad? Vale, creo que ya. ¿Sabes? En la mañana, mientras veníamos justamente camino a la iglesia, traía dos preocupaciones bien grandes. Número uno, dije, no se me vaya a olvidar. Dije, no se me vaya a olvidar justamente lo que estuve preparando para la prédica de esta mañana, ¿no? Venía un poco preocupado. De pronto, a lo largo de la semana, uno se llena de actividades y dije, no se me vaya a olvidar algo de lo que voy a compartir, de lo que voy a decir. Pero traía otra preocupación más grande. Y es que no se fueran a dar cuenta que la tablet justamente era de color rosa, ¿no? Mi esposa me decía, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. La mochila que de pronto a veces traigo es más grande, es un poquito más estorbosa. Y me dice, tú no te preocupes, haz de cuenta que nadie va a ver, nadie se va a dar cuenta que es justamente de color rosa. Y eso era algo que me preocupaba, la verdad. ¿Sabes? La prédica de esta mañana es una prédica bien interesante. Es una historia que para los que han leído el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jueces, ¿no? Hay una historia increíble ahí que quiero compartir contigo esta mañana. No es una historia tan común. La verdad es que a comparación, por ejemplo, de otras historias como los evangelios, ¿no? Esta historia probablemente no la has escuchado. Probablemente sea la primera vez que la vas a escuchar aquí esta mañana, ¿vale? Así que teléfonos en silencio, vibrador. Si me ayudan por ahí, te voy a regalar otros segunditos en lo que ponemos el cronómetro. Entonces, ayúdanos por favor con tu teléfono en silencio, vibrador, para que podamos distraer a los demás, ¿vale? Sabes, como parte de la introducción de esta mañana, quiero compartirte una parábola que lleva por nombre el fósforo en la oscuridad. Y los elementos que aparecen justamente en esta parábola son comúnmente utilizados con propósitos espirituales. Esta parábola es muy cortita y dice de la siguiente manera: imagina una habitación completamente oscura. No hay ventanas, no hay luz, no hay forma de ver absolutamente nada. Pero en medio de esa oscuridad, alguien decide encender un fósforo. Un fósforo en ese momento, en ese lugar, es algo que no puede eliminar por completo toda la oscuridad, pero sabes, a su vez, la oscuridad tampoco puede apagar la luz de este fósforo. Los fósforos son pequeños, son frágiles, duran pocos segundos, pero cuando este es encendido, marca una diferencia muy, pero muy grande. Y sabes, hermano, muchas personas vivimos creyendo que nuestra fe es demasiado pequeña, que tal vez nuestras fuerzas son demasiado débiles y que incluso tu aporte, ¿no?, es demasiado insignificante. Pero sabes, hay algo muy cierto que quiero compartir contigo esta mañana, y es que Dios nunca desprecia la luz pequeña. Dios no desprecia la luz pequeña. Dios lo que desprecia es aquella luz que se esconde. A lo largo justamente del mes de enero hemos estado hablando de una serie de prédicas bastante interesantes que llevan como propósito mostrarte que lo poco en las manos de Dios puede crear milagros muy grandes. Y la historia de esta mañana es la historia de Gedeón. Por eso te decía, no es una historia muy común, es una historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Y esta historia nos enseña que una pequeña obediencia puede desatar un milagro enorme.
Acompáñenme a orar. Amado Padre, queremos darle gracias por el privilegio que nos da de hoy poder estar aquí juntos, reunidos, con el propósito de alabar, glorificar, bendecir su nombre. Permita, Padre, que este mensaje sea un mensaje de edificación, sea algo que nos ayude a confiar más en usted, a aprender más en usted, y que, Padre, usted sea quien se lleve toda la gloria, toda la honra. Permita que juntos salgamos de este lugar edificados y oramos, damos gracias y pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Te decía que la idea central justamente de esta prédica es la misma esencia que hemos tenido a lo largo de estas prédicas, y es nuevamente: lo poco en las manos de Dios puede producir milagros extraordinarios. Y quiero hacerte dos preguntas para seguir con la prédica de esta mañana. La primera de ellas es: ¿en qué área de tu vida sientes que no eres suficiente? ¿En qué área de tu vida tú crees que no eres suficiente? Y la pregunta número dos, ¿no? Algo que incluso a mí me tocó, me generó un poco de dificultad poder entenderlo, es: ¿has confundido en algún momento la pequeñez con la inutilidad? Ahora, para que empiece a hacer un poco más de sentido, quiero ayudarte a responder la pregunta número uno. ¿En qué áreas de tu vida crees que no eres suficiente? ¿Sabes? Esta pregunta fue algo con lo cual me identifico mucho, y es que, si bien sabes, al igual que tú, yo cuento con un trabajo secular. Yo no me dedico de lleno a la iglesia. Aproximadamente mi jornada de trabajo es de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Pero ¿qué crees? Que a las 4 de la tarde no es un horario en el cual yo ya haya quedado libre, ya esté desocupado y pueda dedicarme de lleno a la iglesia. Cuando salimos de trabajar, yo tengo que viajar casi todos los días a Naucalpan. Nos hacemos aproximadamente 1 hora de Naucalpan aquí de regreso a Toluca. Cuando regreso cerca de las 5 de la tarde, tampoco estoy libre. Tengo que pasar a ver a mi esposa a su trabajo para ver si no necesita algo, si no tiene algún problema, si algún equipo no está fallando. Cerca de 30, 40 minutos, tal vez 1 hora, yo me estoy ahí con ella. Cuando dan cerca de las 6 de la tarde, la verdad es que todavía tampoco estoy libre. No puedo disponer todavía aún de mi tiempo para dedicárselo a Dios o dedicárselo a la iglesia. De ahí me tengo que trasladar a otro lugar, cerca de unos 10 minutos, para revisar que los muchachos estén haciendo bien las cosas. Si algo los puedo ayudar, si no ha habido problemas, cualquier tema, tengo que estar ahí. Pero ¿qué crees? Ahí me estoy más o menos entre 30 minutos y 1 hora. Aproximadamente vengo saliendo de este lugar a las 7 de la noche. Y de ahí, ahora sí me tengo que trasladar a la casa, tu casa, y cuando llego, ¿qué crees? Todavía no estoy libre, no estoy disponible para poder entregar mi tiempo a Dios. Cuando llego a la casa, hay que cuidar de los perros, hay que recoger, hay que preparar los lunches para el otro día del trabajo, tengo que planchar mi ropa, alistar mis cosas para un nuevo día de trabajo. Y ¿sabes? Cuando llego a este punto, son cerca de las 10, 10:30, 11 de la noche y el cuerpo ya está cansado. Y para darte la respuesta y que sea todavía un poco más clara, en mi vida me he dado cuenta que un área en la que no soy suficiente o no me siento suficiente es en cómo yo le estoy entregando mi tiempo a Dios. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, que es: ¿has confundido en algún momento la pequeñez con la inutilidad? Hay que entender primero estos dos conceptos y son muy sencillos de entender. Y es que la pequeñez, hermano, la pequeñez se refiere al tamaño, a la cantidad, a la apariencia, no al valor ni al propósito en sí. Y la Biblia, curiosamente, utiliza constantemente lo pequeño para mostrarnos cosas interesantes. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 9, se refiere al muchacho con 5 panes y 2 peces. Al muchacho, esta es una palabra que comúnmente utilizamos pues justamente para hacer referencia a alguien joven, ¿no? A alguien pequeño. En Mateo capítulo 13, versículo 31, encontramos que un grano de mostaza es pequeño, pero con gran crecimiento. Y por último, Primera de Samuel capítulo 16, David, el rey David, el menor de sus hermanos.
Zacarías capítulo 4, versículo 10 dice, no menosprecien los comienzos pequeños. Y es que, sabes, lo pequeño puede crecer, puede ser utilizado, puede ser multiplicado, y lo pequeño en las manos de Dios siempre cumple con un propósito. La pequeñez, hermano, no es algo con lo que Dios tenga un problema. Pero ahora, ¿qué hay del otro lado, no? ¿Qué es la inutilidad para poder hacer esta comparación? La inutilidad es la falta de propósito o de disposición. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, ¿no? Y algo inútil, entonces, algo se convierte inútil, hermano, cuando no se usa, cuando se rehúsa a cumplir un propósito, cuando se guarda por miedo, por orgullo, por incredulidad. La inutilidad no es lo poco, sino es lo que tú y yo decidimos no entregar al Señor. Eso es la inutilidad. Ahora, con estos dos conceptos, quiero darte un poco más de contexto para que entremos de lleno a la prédica y puedas entender lo que quiero compartir contigo esta mañana. El contexto es muy sencillo. Lo encontramos en Jueces y el contexto justamente del libro de Jueces narra el periodo entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía en Israel. Según la historia, estos hechos ocurren aproximadamente entre el año 1200 y el año 1050. Y este tiempo en el cual se desarrolla justamente la historia de Gedeón tiene algunas características bien interesantes. Y es que en aquel entonces existía un ciclo repetitivo que constaba de algunas cosas. Número 1, Israel solía separarse de Dios. Número 2, Dios permite que entonces una nación enemiga venga a Israel y los oprima. Número 3, después de esta situación, el pueblo pues suele clamar a Dios. Número 4, Dios levanta a un juez, a un libertador, justamente para liberar al equipo de Israel, al pueblo de Israel, perdón. Y número 5, hay paz por un tiempo, pero después el ciclo se repite y se repite. Y justamente la historia de Gedeón ocurre dentro de este patrón. Ahora, para que entendamos todavía un poco más el sentido de la prédica, ¿cuál era la situación espiritual del pueblo de Israel en este momento? ¿Sabes? El pueblo de Israel había decidido adorar a dos dioses cananeos, a Baal y a Será, algo que encuentras en Jueces capítulo 6, versículo 1 y versículo 10. Y como consecuencia a esta adoración de los dos dioses cananeos, Dios permite que los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente, vengan y repriman a Israel por un periodo de 7 años. Los madianitas en aquel entonces eran los que devastaban las cosechas y dejaban a Israel en extrema pobreza y los mantenían con miedo, eran temerosos. Así que Israel clama a Dios y él responde levantando justamente a este personaje, a Gedeón, como un libertador. Ahora, ve preparando tu Biblia, por favor. Quiero que me acompañes al capítulo 7. Todavía no vamos a leer, pero acompáñame, por favor. Capítulo 7, y tenlo por ahí para que podamos entender un poquito más. Pero ahora creo que es importante, ya te expliqué cuál era la situación espiritual en aquel entonces de Israel. Ahora creo que es interesante entender quién es Gedeón. ¿Sabes? De acuerdo al capítulo 6, Gedeón es llamado mientras se esconde trillando el trigo, ¿no? Una persona común y corriente como tú y yo, en algún terreno tal vez, ¿no? Con el trigo y lo estaba cortando. El capítulo 6 nos describe que Gedeón se consideraba a sí mismo como débil e insignificante. Vuelvo a lo mismo, era una persona seguramente como tú y como yo. Después, Jehová le da una instrucción justamente a Gedeón, ¿no? Y le dice, Jehová está contigo, ve, esfuérzate y sé valiente. Así que Gedeón decide destruir el altar de Baal, de este dios cananeo al que habían decidido
honrar. Y aquí es donde inicia justamente una reformación espiritual. Pero Gedeón, después de haber recibido esa instrucción, todavía tenía dudas sobre si realmente Dios era quien lo había mandado a cumplir con esta misión. Así que le pide señales para confirmar que justamente era una instrucción por parte de Dios. Ahora, ya entendimos quién era Gedeón, ya entendimos qué hacía, ya entendimos cuál fue el llamamiento al cual él había sido, valga la redundancia, llamado. Y el contexto inmediato justamente del capítulo 7, ¿no? Es bien interesante. Aquí la prédica empieza a tomar un poquito más de sentido. En Jueces capítulo 7, lo vamos a leer adelante, Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres para justamente enfrentar a los madianitas. Dios le dice que son demasiados. Gedeón primero reúne 32,000 y luego Dios le dice, es que ¿sabes qué? Son demasiados. Y aquí empieza a jugar mucho la sabiduría de Dios, porque Dios sabía que al ser tantos, al ser 32,000 y tener la victoria, entonces Israel se iba a atribuir esa victoria a sí mismo en vez de darle la gloria y la honra a Dios. Así que Jehová le da una instrucción a Jehová y a través de 2 filtros, ¿no? Se empieza a reducir el número de estos 32,000 hombres que estaban con Gedeón. Primero les dice que se retiren los temerosos, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Todos los que tengan miedo, que se retiren. Y se retiran, según las escrituras, cerca de 22,000. Entonces, de 32,000 se va, ¿a cuánto? 10, exactamente. Eran 32. Los temerosos, dice las escrituras, que se reduce, entonces se van 22,000 y solamente quedan 10,000. Pero, ¿sabes? Dice Jehová, me parece que todavía son muchos. Así que da nuevamente una instrucción y reduce el ejército solamente a 300 hombres. Menos del 10% de la cantidad inicial. De 32,000 pasaron a solamente 300. Acompáñame por favor a leer justamente capítulo 7. Vamos a leer el versículo del 1 al 8 y dice de la siguiente manera: Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está en el pie del monte de Moré. El Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí yo los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como lo hacen los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas de campaña, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron a cargo de las provisiones y las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del Gedeón. Aquella noche, hasta ahí. Sí, el 8. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas de campaña, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron a cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. ¿Sabes, hermano? Aquí en Jueces 7
se enfatizan cosas bastante interesantes. Número uno, Dios es el verdadero libertador de Israel. Y es interesante cómo a través de la debilidad humana, Dios muestra su sabiduría y muestra su gloria. La debilidad humana es el escenario perfecto para mostrar la gloria de Dios. Y en esta historia, la obediencia y la fe son más importantes que la superioridad militar contra la que se estaba enfrentando justamente Gedeón. Y es interesante porque Dios usa medios poco convenientes, ¿no? Dice que usan trompetas, usan cántaros, usan antorchas para mostrar justamente que la victoria provenía de Dios. Acompáñame, sigamos leyendo, dice el versículo 9. Aquella noche el Señor dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos, a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar al campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los medianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en el que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una tienda de campaña que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. ¿Sabes? Sin todo el contexto que acabamos de leer, ¿no? Esta historia podría simplemente aparentar otra historia más, pero ¿sabes? Dentro de este concepto que acabamos de leer, ¿no? Israel tenía que aprender que Dios era el único que los podía salvar. Tenían que aprender a que su dependencia tenía que ser únicamente de Dios y no de nadie más. Y en esta historia, Gedeón no es el héroe principal, es simplemente un instrumento de Dios para cumplir un propósito específico. Versículo 15, si me acompañan, versículo 15, dice así, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegué a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el revelo de medianoche. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar. Gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor
hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzita en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca del Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y apodérense y apodérense antes que ellos de los cruces del Jordán hasta Bet Bará. Y el último dice: se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los cruces del Jordán hasta Bet Bará. También capturaron a Oreb y Seb, los líderes de los madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Seb en el lugar de Seb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Sabes, hermano, Dios en muchas ocasiones también reduce nuestras seguridades, ¿no? Y es interesante esta historia, cómo comienzan con 32,000 hombres. Incluso 32,000 hombres era algo numéricamente inferior a lo que traía el enemigo, pero para Dios seguía siendo demasiado. Dice Jueces capítulo 7, versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho. Así que Dios entonces decide reducir el ejército primeramente por miedo, ¿no? Todos los temerosos, luego lo hace por dependencia, y justamente lo hizo por eso, porque sabía que los israelitas iban a decir: lo logramos por nosotros mismos, y ellos se iban a atribuir justamente esta victoria. Y no sé si te has dado cuenta, pero a veces en nuestra vida Dios también reduce personas, recursos, opciones, planes, y no lo hace para abandonarnos, lo hace para enseñarnos a aprender a confiar más en Él. Y quiero hacerte dos preguntas nuevamente. ¿Qué cosas hoy en día, hoy aquí, en este lugar, te dan más seguridad que Dios? ¿Qué cosas te dan más seguridad que Dios? A lo mejor las puedes enumerar en tu mente. Yo ya tengo cerca de 2 o 3 cosas que vergonzosamente en ocasiones me dan más seguridad que Dios. Y la segunda pregunta es: ¿qué ha reducido Dios últimamente en tu vida? Algo que Él ha decidido reducirlo para que entonces tú empieces a confiar más en Él. Es increíble cómo en esta historia Dios usa lo sencillo para mostrar su poder. Estos 300 hombres no llevaban espadas, ¿no? ¿Te acuerdas de hace, cerca de, no sé, tal vez 10, 15 años, si no es que un poquito más, surgió una película bien padre de ciencia ficción que justamente se llamaba 300, ¿te acuerdas? Y eran unos espartanos así súper fuertes, ponchados, que salían con unos escudos así y unas dagas o lanzas, ¿no? Estos 300 hombres no eran así. Llevaban trompetas, llevaban cántaros, llevaban antorchas, ¿no? Pero es interesante que el cántaro en esta historia debía romperse para que la luz se viera. Y muchas veces me atrevo a decir que a veces queremos ver la luz de Dios sin un quebrantamiento. Queremos ver la luz sin una ruptura y queremos ver un milagro sin pasar por un proceso. Algo que discutíamos justamente hace 8 días después del sermón, una clase que me parece, en mi opinión personal, ha sido de las mejores clases que ha habido, porque la gente participaba por aquí, otros por allá. O sea, se convirtió en una clase muy interesante y hablábamos algo muy similar. Queremos un milagro, pero no estamos dispuestos a atravesar por un proceso. Y Dios
en su amor y en su misericordia, siempre ocupa lo que es frágil, lo simple, lo que otros descartan. Y el poder justamente en esta historia no estaba en el cántaro, estaba en la luz que Dios había puesto dentro de este cántaro. Y quiero hacerte otra vez dos preguntas muy sencillas. ¿Qué áreas de tu vida, hermano, sientes que hoy en día son frágiles? ¿Y qué tan dispuesto estás a ser quebrantado para ver el milagro de Dios? Ya casi para terminar. Aquí el milagro viene a consecuencia de la obediencia. El milagro no ocurrió cuando Dios habló, ocurrió cuando juntos tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, levantan las antorchas y dan justamente ese grito de fe. Aquí lo detonante fue la obediencia por parte de Gedeón a través de las instrucciones de Jehová. Y sabes, la fe no es la ausencia de miedo, es obedecer a pesar de que tú y yo tengamos miedo. ¿Y qué paso de obediencia entonces tú estás postergando últimamente? ¿Qué paso de obediencia estás postergando últimamente? Sabes, no es bueno ponerse de ejemplo, pero sí te puedes poner a veces de ejemplos malos o cosas no tan positivas. Hace algunas semanas, algunos meses, platicaba yo con mi esposa y le decía, es que, ¿sabes? Un día me voy a salir de trabajar. Un día ya no quiero trabajar en lo que trabajo actualmente, quiero dedicarme mejor a trabajar contigo, en tu trabajo, en tu negocio, para ahora sí, entonces tener tiempo y dedicárselo completamente a Dios. ¿Qué paso de obediencia tú estás postergando esta mañana? ¿Y qué cosa te está pidiendo también Dios que tú hagas a pesar de que tú no lo entiendas? El cierre de esta pequeña historia creo que es muy claro y también es motivador. La enseñanza final aquí es poderosa porque Dios no busca grandeza en tus manos. Dios lo que busca es que tengas un corazón entregado. Y no sé si te ha pasado como a mí. Hoy me siento, a veces me siento como un fósforo en medio de la oscuridad, como un cántaro de barro, un cántaro inservible, frágil tal vez. Me siento como uno entre muchos o incluso como alguien con muy poco que dar. A veces así me siento. Pero el mensaje final justamente recuerda que en las manos de Dios lo poco siempre es suficiente. La luz no necesita ser grande, hermano, solo necesita encenderla, necesitas tú encenderla. Y no esperes, la verdad, a tener más fe, a tener más recursos, a tener más fuerzas. Entrega hoy lo poco que tienes en manos de Dios y deja que haga Él lo mucho que solamente Él puede hacer. ¿Sabes? La última pregunta, justamente antes de terminar, es: ¿qué es lo poco que hoy tú necesitas poner en manos de Dios? ¿Qué es lo poco que tú necesitas poner en sus manos? ¿No? Tal vez como yo tienes un trabajo secular al cual le tienes que rendir la gran cantidad de horas a lo largo del día y eso tal vez no te permite, ¿no?, ofrecerle algo a Dios. Tal vez no tienes mucho, pero a lo mejor eres una persona con mucho carisma, con mucha gracia, entonces podrías poner a disposición de Dios tu carácter, la forma en la cómo puedes servir a la iglesia, ¿no? Para atraer más gente, para que las personas que vienen por primera vez, al verte, puedan llevarse esa buena impresión. ¿Qué es lo poco, hermano, que tú tienes que puedes poner en manos de Dios? Llévatelo de tarea, ¿no? Es algo muy sencillo. Dios siempre nos muestra que cuando decidimos poner lo poco en sus manos,
se pueden lograr milagros impresionantes. ¿Vale? Eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga. Continuando, hermanos, con nuestro servicio de adoración, llega el momento de la ofrenda. Y me quedo mucho con esas palabras que dijo Jesús, que por qué no ponemos lo poco que tenemos en Dios, y Dios hará lo mucho, lo que necesitamos. Si me acompañan, vamos a leer Segunda de Corintios, el capítulo es el 9 y el versículo es el 7. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sabes, hermanos, hoy esta mañanita, como también preguntaba Jesús, pues yo te pregunto, pero no quiero que me contestes. ¿Realmente en dónde está depositada tu confianza? Si es la cuenta bancaria, es el auto, es la casa. ¿Hasta dónde realmente es la confianza que le tenemos a Dios? ¿Hasta dónde somos capaces de dar y entregar algo de lo mucho que Él nos da? Porque Él sabe nuestras necesidades y Él nos da conforme a su misericordia, no conforme a lo que nosotros le pedimos. Él perfectamente sabe qué tenemos y qué es lo que no tenemos. Y habemos o hay hermanos pobres que son desprendidos y hermanos que tienen mucho dinero y que son codos. Y a la viceversa también hay hermanos ricos que son desprendidos y hermanos pobres o carentes que son codos. Dios lo que quiere ver de nuestro corazón es de la forma en que ofrendamos. Inclusive Dios no le interesa de qué número es el billete, de qué denominación es. Lo que Él quiere ver es nuestro corazón, cómo ofrendamos, cómo nos desprendemos y en dónde está nuestra confianza. Si me acompañan a orar, hermanos, por favor. Amado Padre, Señor nuestro Todopoderoso, que mora usted en las alturas, vamos a su divina presencia, Padre, a través de esta oración, y es para agradecerle que una vez más usted nos permite estar aquí congregados con el único propósito de alabar y bendecir su santo nombre. Gracias, Padre, por todos los hermanos que vamos a ofrendar. Gracias, Padre, porque usted nos da la oportunidad de agradarle también con nuestra ofrenda. Y le suplicamos, Señor, que si algún hermano esta mañana se le complique el ofrendar, que usted, Padre, provea una fuente de recursos para que él pueda el próximo domingo poder ofrendar. Y agradecerle, Padre, por todos los trabajos de mis hermanos que están aquí presentes. Bendiga, Señor, de gran manera a todos los que tienen su trabajo y también a los que no lo tienen. Gracias, Padre, por su gran bondad y su misericordia que tiene usted hacia nosotros. Y le suplicamos, Señor, que usted bendiga esta ofrenda que se va a recolectar, que bendiga, Padre, a las manitas que los administran, que esta ofrenda, Señor, sea para cubrir nuestras necesidades y que su palabra pueda ser más conocida. Gracias, Señor, le damos esta mañana y es en el nombre precioso de Cristo Jesús, que es nuestro Maestro y Salvador, que le oramos, pedimos y agradecemos.
Por favor, Padre, líbrenos de todo mal. Amén. Acompañen, hermanos, por favor, con una oración para concluir el servicio de adoración. Señor bendito, te damos gracias, Padre, por permitirnos otra vez estar reunidos en tu nombre, Padre, aprendiendo, Padre, de tu palabra. Te pedimos, por favor, que cada una de las personas que estamos aquí este domingo seamos bendecidas, Padre, que seamos bendecidas en salud, Padre, en economía, en todo lo que a ti pertenece, Padre. Te pedimos, por favor, que si es tu voluntad nos permita estar aquí dentro de 8 días, Padre, el siguiente domingo, para seguir alabando y bendiciendo tu nombre. Y pues, Padre, por favor, te pedimos que las personas que faltaron el día de hoy, el siguiente domingo puedan acompañarnos, Padre, y puedan seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre bendito de tu Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, llegó el momento de los anuncios, no sin antes dar la bienvenida a las personas que se encuentren por primera o segunda vez el día de hoy, que nos acompañen por primera o segunda vez. Me parece que el día de hoy no hay personas nuevas, entonces, bueno, vamos directamente a la parte de los anuncios. El primer anuncio, como ya lo sabemos, es la clase para mujeres los días martes a partir de las 5 de la tarde a través de Zoom. Aquí en la presentación va a aparecer el ID de la presentación y aún así cada martes es compartido a través del grupo de la congregación. El siguiente anuncio es estudio de la Biblia. Esto es los días jueves. Se cambió el horario para que sea un poco más factible para nosotros poder asistir y poder llegar a nuestras casas sin frío, sin ningún problema. Esto es a partir de las 5 p.m. aquí en el edificio, los días jueves. El siguiente anuncio es, como cada viernes, el viernes de oración, a partir de las 7:30 p.m., sin interrupciones, cada viernes sin ningún problema. Estamos aquí los 355 días del año. Perdón, 65. Y el siguiente anuncio es el Ministerio de Dona. Recordemos, hermanos, que hay que traer productos de canasta básica para las personas en necesidad dentro de la congregación y fuera de ella. Asimismo, si ustedes conocen a alguna persona que está en necesidad, pueden acercarse con los hermanos que están a cargo de este ministerio para que puedan acercar o llevar estas despensas a las personas que más lo necesitan. El siguiente anuncio es el rol de limpieza. A partir del 31 de enero, aquí está en la presentación anotado, quién continúa, y así semana con semana, hasta el 28 de febrero. Entonces es un mes completo el que está aquí presentado para que no se nos pase y que podamos en tiempo y forma asistir. Y bien, el siguiente es la cafetería con propósito. Las personas que están a cargo de traer el plato fuerte para compartir, para vender dentro del ministerio de la cafetería. La siguiente es clase Kids, la clase para niños, que está dentro del cada domingo. De igual forma, viene del 1 de enero al 22 de febrero para que no se nos pase y que podamos, prepararnos y preparar a los pequeños, ¿no? Bien, de igual forma, la Cena del Señor, quien está a cargo de la Cena del Señor el 1 de febrero y el 8 de febrero siguientes,
para que puedan traer el pan y el jugo de la vid. De igual forma, el siguiente domingo, sí me parece, el siguiente domingo ya es 1 de febrero, entonces va a empezar un taller de cantos que está dirigido por nuestro hermano Daniel López, aquí presente. Entonces va a ser los domingos al finalizar el servicio de adoración, para que podamos integrarnos, hermanos, y que podamos mejorar en este punto, que es un punto bastante fuerte de mejora dentro de la congregación. Y de igual forma, mencionarles que hoy no va a haber clase, va a haber convivio, ya que se celebra a las personas que cumplieron el mes pasado. Y es todo, hermanos, que Dios los bendiga.